Buenos días a todos, me llamo Daniel, hoy estaré moderando la sala. En 2 minutos empezaremos con las conferencias, esperemos que llegue un poquito más de gente. Y les recuerdo que la sesión se está grabando y si necesitan el link, al final nos pueden dar sus correos para que les pasemos la grabación. Bueno, gracias a todos por asistir, bienvenidos a las semanas CAR 2021. Los capítulos AES, RAS y MB de la rama de Triple de la Universidad Distrital tiene el gusto de dar inicio a este ciclo de conferencias y talleres con el fin de impactar de la mejor manera la comunidad de la ingeniería. Entonces, según nuestro cronograma, en este espacio tendremos la conferencia de introducción a los sistemas BANT, a cargo de los ingenieros aeronáuticos de la Universidad de San Buenaventura, Diego Durán, Gustavo Elarte y Daniel Molina, liderados por la empresa Scanflight SAS, la cual está dedicada a la oferta de servicios derivados del uso de plataformas aéreas tripuladas remotamente, así como la formación y capacitación y especialización de pilotos de aeronaves no tripuladas. En la actualidad ha surgido una tendencia en el implemento de aeronaves no tripuladas, o BANT, en diferentes sectores económicos, reemplazando servicios aéreos tradicionales como tripulaciones a bordo, con tripulaciones a bordo. La versatilidad de dichos sistemas da a entender la importancia e impacto en la sociedad, tanto como para fines comerciales o profesionales, como para fines deportivos o entretenimiento. Hasta la fecha, desarrollar sistemas aéreos no tripulados para uso privado conlleva la necesidad de entender y asociar conocimientos conceptuales en torno a tipos de aeronaves, terminologías, sistemas y componentes, regulación, factores externos o ambientales.
dando las bases necesarias para cualquier futuro piloto de dron con interés a introducirse, a iniciarse en el mundo de las BANT. Les doy el espacio a ustedes, muchachos, mucho gusto, un fuerte abrazo y con todo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación y la introducción. Bueno, buenos días a todos los presentes. Iniciaremos con la introducción a sistemas BAN, con aquí acompañado de mis colegas, compañeros. Inicialmente, Daniel, por favor. ¿Listo? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Sonido? Sí, lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Soy Daniel Molina. Agradezco mucho al grupo de investigación pues, de las ramas de la Universidad Distrital. De igual forma, como les decía, soy pues, un estudiante de ingeniero egresado de la Universidad de San Buenaventura y pues conformo un grupo de investigación llamado Drone Hub a cargo de las empresas Scanflight y Strong Robotics. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y pues vamos a tomar aquí lo que es la introducción de los sistemas BANS, donde vamos a explicar básicamente algo de la regulación, también el funcionamiento de estos tipos de sistemas y cómo algunos factores externos afectan el funcionamiento y qué se debe realizar para mitigar, pues, básicamente estos tipos de situaciones. Entonces, Scanflight es una empresa operadora de drones, ¿sí?, que se encarga de la formación, capacitación y especialización de personas en el ámbito de las aeronaves no tripuladas bajo el RAC 91 apéndice 13, que es pues la normativa vigente dada por la aeronáutica civil. Y pues básicamente abordamos lo que son los temas de la fotogrametría, la producción audiovisual, la seguridad y vigilancia, que es un tema muy importante actualmente, que, como ustedes lo conocen, que es SAR, que es Search and Rescue, básicamente lo que es la búsqueda y localización, y en especial lo que es el armado y configuración de las aeronaves no tripuladas. Entonces, dictamos cursos para la formación, ¿sí? Y en especial, pues, a quienes son entusiastas y quieran diseñar y construir un dron, pues, damos unas charlas, ¿vale? Bueno, la perspectiva mundial de los drones se caracteriza por mover un gran volumen de negociaciones, de dinero. En el sector comercial encontramos que pues al año 2017 hubo un desplazamiento de casi 127 billones de dólares en la implementación de los drones, ¿sí?, que es aproximadamente un tercio del PIB de Colombia. Utilizamos también los drones en lo que es la investigación, como es la agricultura de precisión, la seguridad, la infraestructura, minería, ¿sí? Y pues de igual forma, toda la tecnología que se realiza en la investigación de las aeronaves no tripuladas también es aplicable pues a otros tipos de vehículos como lo son los submarinos, que pues nos permiten desarrollar nuevas tecnologías y estudios también, por ejemplo, como los estudios batimétricos, que es básicamente sondear un lecho marino o una cuenca de río y pues nos permite básicamente realizar mapas de estos sitios. También encontramos un nicho de mercado para el público en general, donde pues se utilizan los drones como herramientas de trabajo en las producciones audiovisuales, en las emergencias, en los estudios de cambio climático, en la contaminación y también, de igual forma, se utilizan en la parte de hobby y recreación.
Bueno, antes de, digámoslo así, desarrollar un proyecto con las aeronaves no tripuladas, es necesario analizar la viabilidad de un proyecto, ¿sí? De un trabajo. ¿A qué llevo con esto? Que si somos ingenieros, está bien, yo voy a diseñar un producto y de pronto este producto va a tener una finalidad, o si yo soy un operador de dron, debo estudiar cómo voy a utilizar estos tipos de vehículos para poder comercializar un producto. Entonces, muchas veces pensamos que digamos, no, el dron es simplemente volar y pues de aquí yo voy a realizar pues una comercialización. No, no es adecuado decir esto, porque digamos que un dron o una aeronave no tripulada se rige pues bajo una regulación, una reglamentación, ¿sí? Unos procedimientos operacionales y de igual forma pues debe estar, digámoslo así, enfocada a la seguridad. Entonces, un proceso, por ejemplo, como es el procesamiento de fotografías para un levantamiento topográfico, requiere pues de que nosotros volemos, hagamos una captura de imágenes, hagamos un preprocesamiento de las imágenes, ¿sí? Y allí podríamos realizar un procesamiento, postprocesamiento, para obtener, pues, digámoslo así, ya un producto acabado. En este caso, finalmente se debe revisar para cumplir con los controles de calidad y así sí podemos comercializar pues, el producto que deseamos y que esperamos que se pueda comercializar, ¿sí? Básicamente. Entonces, tenemos algunos tipos de trabajos que se pueden realizar con las aeronaves no tripuladas, como los levantamientos topográficos. Acá, opciones de puntero. Perfecto. Donde pues con varias imágenes y utilizando programas como Fix4D o Agisoft Photoscan, podemos obtener imágenes parecidas a estas. También podemos utilizar sistemas LIDAR para la obtención de puntos y de igual forma se pueden hacer uso de cámaras espectrales para conocer, digámoslo así, en la agricultura de precisión, cómo las plantas, en este caso pueden ser cultivos de palma, cómo se encuentra el estado actual de una planta, si está bien regada, si por ejemplo está enferma. Entonces de esa forma podemos analizar diferentes aspectos y diferentes tipos de campos, ¿no? Que es básicamente un campo multidisciplinar. Bueno, aquí vamos a darles una breve introducción pues, de algunos términos y vamos también a abordar lo que es algunos tipos de aeronaves, la meteorología y pues cómo se ve afectado esto en su operación. ¿Listo? Diego. Bueno, continuando, pues ya partimos con la idea de qué es un dron. Ya muchos de nosotros comprendemos vagamente o tenemos una idea conceptual de lo que es, de lo que conlleva y de algunos ejemplos en el impacto en la sociedad actual. Pues simplemente el dron, como una definición básica y funcional a su nombre, hace referencia a un vehículo aéreo no tripulado. En la actualidad, pues tenemos diferentes referencias asociadas a sus acrónimos en diferentes idiomas, como UAS, UAV, en inglés o en español RAPS, BAN, que también son asociadas por las distintas autoridades aeronáuticas alrededor del mundo. Más allá de cómo nos refiramos a estos tipos de aeronaves, el concepto y la funcionalidad son enfocados hacia el mismo principio. Continuamos, por favor. Bueno, dado este concepto de vehículo aéreo no tripulado, pues tenemos diferentes categorías. Estas categorías pues varían de acuerdo a su geometría, su principio de propulsión, configuraciones híbridas y en general lo que tenemos es dos tipos de clasificación que podemos llamarlos aerodinos o aerostatos.
En los aerodinos, pues tenemos los vehículos que son más pesados que el aire, que funcionan por principios aerodinámicos, que los estudiaremos más adelante, o aerostatos, vehículos más ligeros que el aire, como vemos aquí en este ejemplo en la parte superior, en la esquina superior derecha. También estos se categorizan de acuerdo a sus capacidades en torno a sus capacidades técnicas en relación a su rendimiento, alcance, techo de operación, en muchos casos para aeronaves militares, que fue inicialmente acogido este tipo de tecnologías. Pues en este caso pues tenemos dos categorías, pues, como las vimos anteriormente, MAL y HAL, que es en relación, varía en relación a su techo de operación, cabe recalcar. Bueno, de acuerdo a esto, podemos observar que esto varía de acuerdo a su tipo de configuración. Ya pueden ser simplemente un ala o diseños un poquito más complejos que afectan drásticamente su eficiencia aerodinámica. También esta variación de la geometría depende al perfil de operación y tipo, o sea, los requerimientos del operador, como misiones de reconocimiento, monitoreo, que adecúan el tipo de diseño. La mayoría de aeronaves grandes pues se emplea para uso militar, como vemos algunos ejemplos aquí. Estos son ejemplos que son empleados por la Fuerza Aérea Colombiana. Aquí tenemos, por ejemplo, el Hermes 900, por parte de la industria aeronáutica colombiana, CIAC, el Dron Iris, que fue un proyecto realizado por ellos, y uno vigente que es el Column, que son desarrollos propiamente nacionales. Estas categorías pues varían de acuerdo al peso neto de la aeronave, que lo revisaremos más adelante, ya que de acuerdo a esto nos da la Autoridad Aeronáutica 3 categorías que es importante tener en cuenta a la hora de operar. Bueno, continuando. Bueno, en este apartado de meteorología nos vamos a centrar básicamente en aportar los conocimientos necesarios sobre las condiciones climáticas que se puedan llegar a generar pues, durante una operación de vuelo de un dron o de cualquier otro tipo de aeronave. Esto básicamente porque es necesario realizar un estudio básico para las operaciones y de esta manera poder generar un buen funcionamiento del dron. De esta forma vamos a poder efectuar las actividades y planificar los vuelos, aportando un mayor grado de seguridad al minimizar los riesgos vinculados a todos estos fenómenos meteorológicos. Bueno, vamos a empezar con la definición de la atmósfera, que es nuestro entorno de trabajo. La atmósfera pues, se divide en varias capas, de las que prestaremos especialmente atención a la troposfera, que es donde vamos a realizar las operaciones aéreas. En esta capa, en esta capa es donde se producen los fenómenos meteorológicos adversos que tenemos que prever y poder prevenir antes de cada vuelo. La zona que está demarcada por un rectángulo rojo es básicamente la capa de la troposfera. Esta está definida, digamos que esta gráfica nos está mostrando cuál es la variación de la temperatura con respecto a la altitud, y vemos básicamente que es una pendiente negativa, que a medida de que aumentamos la altitud, la temperatura va a disminuir. Aquí hay algo importante que debemos relacionar y es la ley de los gases. Básicamente esta nos muestra la relación entre la presión, la densidad y el volumen y la temperatura, y aquí es importante tener en cuenta de que si nosotros vamos a aumentar la temperatura, la densidad va a disminuir, y de que si nosotros disminuimos la temperatura, la densidad va a aumentar. Esto nos va a definir nuestro rendimiento también aerodinámico a la hora del vuelo. Vamos a hablar de dos casos extremos en temperatura y cómo afecta la temperatura al vuelo y la mecánica de nuestro dron.
Entonces básicamente nos vamos a ir a dos extremos, cuando la temperatura es demasiado alta y cuando la temperatura es demasiado baja. Siguiente. Cuando las temperaturas son altas o demasiado altas, lo principal es que la sustentación va a disminuir. ¿Por qué? Porque como lo veníamos diciendo, la densidad del aire va a disminuir y esto va a generar que la sustentación disminuya porque es relacionalmente proporcional. Cuando la sustentación disminuye, vamos a tener que aumentar las revoluciones del motor. Cuando aumentamos las revoluciones del motor, podemos llegar a generar un sobrecalentamiento de este elemento y vamos a generar un aumento de energía, vamos a estar agregando calor como tal a los dispositivos. Y por otro lado, también se nos va a estar calentando la batería. Entonces, digamos que si sumamos la temperatura del medio, estamos hablando de temperaturas exageradas entre 40 grados Celsius, 39, 42 grados. Si sumamos esta temperatura, sumamos la temperatura que nos genera esa revolución de los motores, sumamos esa temperatura que nos está generando la inducción por la batería, pues nos va a generar que como tal nuestro dron vaya a tener unas temperaturas demasiado altas y esto nos genere un desacople de las piezas. Por lo general, estas piezas o la parte electrónica está soldada en estaño, que es una soldadura en frío. Se le conoce como soldadura en frío, aunque no es en frío porque pues, se genera entre los 100 grados Celsius, un poco más, un poco menos. Pero muchas veces este aumento de temperatura y esta suma de energía por cada uno de los componentes nos va a generar que ciertas partes se desacoplen. Si se nos llega a desacoplar la batería, pues vamos a perder una alimentación del dron y básicamente vamos a tener pérdidas pues vamos a tener la pérdida del dron porque no vamos a poder operarlo. Por otra parte, lo que es la batería sufre algo particular y es que se infla cuando las temperaturas son altas. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las temperaturas de operación de estos elementos antes de poder planificar y generar la operación de vuelo. Cuando las temperaturas son demasiado bajas, bueno, digamos que ocurre lo contrario a una menor sustentación. Aquí se genera una mayor sustentación porque nuestra densidad del aire va a aumentar. Esto va a generar unas menores revoluciones y de cierta manera vamos a aumentar la autonomía de vuelo. Vamos a tener un mayor tiempo de vuelo, pero cuando las temperaturas son demasiado bajas y sobrepasan los límites de operación de las baterías, se genera un fenómeno muy particular y es que la batería pierde autonomía. Esto básicamente se generan las baterías de litio y donde esta pues básicamente lo que hace es que pierde su capacidad y hace que sean menos eficientes. Otro fenómeno que se puede generar cuando las temperaturas son demasiado bajas es la escarcha en la hélice. Cuando se genera escarcha en la hélice se pierde eficiencia aerodinámica y dependiendo del material se nos puede romper esta pieza. Otro aspecto importante a tener es la presión. Esta es la principal causante del origen del viento. Vamos a definir la presión atmosférica como la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire de la atmósfera sobre pues, el objeto, sobre lo que tiene debajo, ¿no? Esta se ve afectada básicamente por la altura, por la temperatura y por la humedad. La imagen que se muestra al lado derecho de la presentación es un mapa de viento. Este mapa nos muestran unas líneas imaginarias llamadas también isobaras que unen puntos de igual presión atmosférica y estas nos indican la información del tiempo en una zona determinada concreta. Estas también nos pueden indicar si hay vientos fuertes o también dependiendo de la unión de estas isobaras en una sola dirección, nos pueden indicar tormentas. Las líneas rojas que tienen unos semicírculos sobre ellas indican frentes de calor, las líneas azules que tienen unos triángulos sobre ellas indican frentes de frío y básicamente esto es el funcionamiento y como tal la representación de los fenómenos meteorológicos que nosotros podemos llegar a encontrar en un mapa de viento. Es importante poder identificar estas características cuando estamos generando una planificación para la operación de vuelo.
Otro fenómeno, pues digamos que bastante preocupante o que nos genera bastantes problemas a la hora del vuelo es el ciclón. Ciclón también nombrado como borrasca o baja presión, es un centro de presiones por debajo de una atmósfera en el que pues el valor de las isobaras va creciendo desde el centro en sentido horario hacia el interior de la borrasca. Y por otra parte tenemos el anticiclón, que el anticiclón, digamos que el valor de las isobaras va disminuyendo desde el centro, soplando vientos en el sentido horario hacia afuera. El anticiclón, bueno, va asociado hacia el buen clima y el ciclón viene asociado hacia el mal clima. Como podemos observar, la gráfica de las isobaras que está señalada o identificada como B es un ciclón donde la presión va disminuyendo hacia el centro, hay bajas presiones. Y el anticiclón es el que está representado por A, donde las presiones van aumentando hacia el centro. Entonces, estas representaciones dentro de un mapa de viento nos van a indicar fenómenos atmosféricos. Como tal, este es un mapa de viento que nosotros podemos encontrar y ya digamos que teniendo claro cuál es la definición de un ciclón, de un anticiclón, de los frentes de viento, los frentes fríos o los frentes de calor, podemos identificar en qué zonas es recomendable poder operar y generar ese buen funcionamiento del viento. Entonces, ahí la parte viene siendo un anticiclón y la parte B viene siendo un ciclón, los frentes de frío señalados por los triángulos. Los vientos, bueno, es fundamental saber interpretar también los vientos en las fuentes meteorológicas que pues vayamos a buscar. La información como tal del viento se expresa en estos mapas en grados para definir la dirección desde la que sopla el viento y los nudos para identificar cuando el viento sopla con distintas intensidades en cortos periodos, se llaman vientos rachados y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estos vientos son vientos que soplan con intensidades variables y esto va a generar inconveniencias a la hora del control del vuelo. La operación no va a ser para esto también hay que tener en cuenta dos tipos de vientos, los vientos anabáticos y los vientos catabáticos. Los anabáticos es cuando el aire es caliente y proviene del calentamiento de la Tierra durante el día y este viento asciende. Y los vientos catabáticos, cuando la Tierra se enfría durante la noche y pues esta desciende. Hay que tener en cuenta si se va pues a realizar una operación en una zona montañosa o donde existen valles, pues estos vientos afectan como tal la operación aérea. Las nubes. Bueno, las nubes básicamente son una sustentación en la atmósfera de gotas de agua o cristales de hielo o también pues la combinación de estas dos. Las nubes se clasifican en nubes altas, nubes medias, nubes bajas, nubes de desarrollo vertical. Y aquí debemos tener en cuenta y bastante atención a las formaciones de cúmulos o cumulonimbos. Estas nubes están asociadas a las tormentas, a las precipitaciones y turbulencias fuertes. Es importante tener en cuenta a la hora de observar un mapa de viento la formación de este tipo de nubes, porque nos va a generar inconvenientes a la hora del vuelo y su funcionamiento no va a ser el óptimo. Estas nubes, digamos que se clasifican dependiendo de la altura de formación. Como podemos ver en la imagen al lado derecho, la cumulonimbus es la nube que se forma a partir de los 500 metros. Es una nube que se forma verticalmente, entonces cubre un rango verticalmente que nos va a bloquear esta zona, digamos que de operación.
también es importante tener en cuenta que cuando existan este tipo de fenómenos, nos va a reducir lo que es la visibilidad. Nunca podemos perder lo que es de vista al dron. Siempre tenemos que tenerlo identificado y localizado. Y digamos que los fenómenos más frecuentes que podemos observar es la niebla, la calima, la bruma, la lluvia, la nieve, el granizo y la aguanieve. Digamos que debemos tener en cuenta esto a la hora de planificar un vuelo. Las turbulencias es un fenómeno que debemos tener en cuenta. Es bastante crítico a la hora de programar, de ejecutar un vuelo. Digamos que estas turbulencias se clasifican por su intensidad y por su origen. Por su intensidad están las fuertes, que estas pues es cuando la aeronave o el dron está sometido a bruscos cambios en la altitud y pudiendo pues perder el control y también arriesgando la estructura y la viabilidad pues, de la aeronave como tal. Las moderadas están pues también sometidas a cambios de altitud, pero en esta digamos que sí se puede perder el control, pero digamos que puede ser óptimo poder operar bajo estas. Y las ligeras pues no tienen ningún cambio relevante. La clasificación por su origen, tenemos lo que es la mecánica, la convectiva y también pues la de Qué pena, damos unos minutos, es que se presentó una dificultad técnica y ya continuamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, Gustavo? Sí, es que perdí conexión. ¿Desde qué parte me escucharon? No sé, seguí hablando. Se le escucha muy bajito, ¿puede pegarse un poquito más al micrófono? ¿Ahí me escucha bien? Sí, está mejor. Sí, es que perdí conexión, no sé desde qué punto quedé hablando solo. No, tranquilo. Eh, Retomemos. en Cisaya, no, estamos en turbulencia, ¿sí? Sí, señor. Un atrás, Daniel. Bueno, turbulencias, no sé específicamente en qué quede, pero pues bueno, entonces básicamente lo que es la turbulencia es cuando pues nuestro flujo de aire presenta vórtices o remolinos, pues produciendo cambios bruscos en las velocidades y direcciones del viento, y pues dependiendo de las direcciones del viento y de la intensidad. Entonces dependiendo de esto se pueden clasificar por su intensidad o por su origen. Por su intensidad tenemos las fuertes, que es cuando la aeronave pues está sometida a bruscos cambios de altitud,
pudiendo quedar fuera de control y también sufriendo daños estructurales. La moderada, que es cuando está también sometida a cambios de altitud, pero pues en esta no perdemos el control, y la ligera cuando no tenemos ningún cambio relevante. Clasificación por su origen, está la mecánica. Esta se origina por la presencia de obstáculos como edificios, montañas, árboles, haciendo pues como tal que el flujo normal del viento se vea perturbado. La convectiva, esta está producida por el movimiento vertical de corrientes de viento entre el suelo y las nubes. Digamos que esto como tal, debido a la diferencia de presión y temperatura, nos genera esta parte de clasificación convectiva. Y de estela, que es como tal la generada por el propio vuelo del dron. Las cizalladuras, este es también otro fenómeno producido por las diferencias de las velocidades del viento y la dirección en una distancia determinada. Entre más pequeña sea esta distancia, la cizalladura que se produce va a ser más intensa. Es extremadamente peligrosas, son corrientes de viento descendentes, cercas a las superficies, que nos va a afectar como tal la fase de despegue y de aterrizaje del dron. Es también importante identificarlas y prevenir estas situaciones. También tenemos como tal lo que son las tormentas solares. Una tormenta solar, digamos que es una fulguración o una explosión electromagnética que lanza hacia la Tierra miles de millones de partículas cargadas, y cuando estas ondas electromagnéticas llegan a la Tierra, esto es en cuestión de minutos, pues digamos que tal provoca un caos en el ámbito de las comunicaciones y de la electricidad. Digamos que en este caso de los drones, esto se traduce en una pérdida de la comunicación entre el emisor y el dron. De igual también modo, el GPS va a perder o se va a degradar parcialmente o pues en su totalidad la señal, y esto pues va a o podría generar un peligro en la operación, porque básicamente no vamos a tener una comunicación y no vamos a poder volver a poder controlar lo que es el dron. Por eso es importante cuando salen los comunicados de que va a existir una tormenta solar, poder prever estas situaciones y poder reprogramar los vuelos. Bueno, entonces, para continuar, todas estas situaciones, como lo decimos de meteorología, van a afectar el diseño y la operación de las aeronaves no tripuladas, ¿sí? Entonces, digamos que debemos conocer a manera básica cuál es la aerodinámica implicada y cómo nos permite esto, pues, diseñar y construir diferentes tipos de aeronaves. Entonces, básicamente, en la aerodinámica nos tenemos un perfil aerodinámico por el cual fluye una corriente de flujo, ¿sí? Donde esta va a generar una distribución de presiones, en este caso en la parte superior un poco menor comparada con el ambiente, y esto va a generar básicamente la obtención de unas fuerzas como la fuerza de sustentación y la fuerza de drag, ¿sí? Entonces aquí a la derecha pueden ver cómo un flujo se transporta alrededor de un perfil aerodinámico, y pues este da así la presión de las fuerzas. Importante, esta distribución de presiones alrededor de una aeronave, ya sea multirotor, ya sea una aeronave de ala fija, que más adelante lo vamos a explicar, digamos que... Disculpen, se escucha lo que se está compartiendo o... Ah, Se listo, escucha un perfecto. Sí, señor. poco suave, pero sí. Sí, sí, señor. Perfecto, Fernando. Vale, muchas gracias. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Qué tal ahí? Sí, señor, ahí se escucha mejor. Perfecto, gracias. Entonces, continuamos que decíamos que las distribuciones de presión van a generar unas fuerzas, ¿sí? Como le decíamos, la fuerza de sustentación y la fuerza de resistencia en una aeronave, y también van a generar unos momentos sobre la aeronave, que tenemos, pues básicamente en la imagen de la derecha, la aeronave va a tender a rotar
sobre su eje longitudinal, su eje vertical y su eje transversal, ¿sí? Importante que ya si seamos diseñadores u operadores, es importante conocer el centro de masa de dónde debe estar ubicado en nuestra aeronave para que así obtengamos mejores rendimientos, un vuelo más estable y coordinado. Entonces, hablando de los tipos de aeronaves, digamos que existen muchos, aquí vamos a tomar los más básicos, de los cuales podemos utilizar su configuración para diseñar pues, aeronaves no tripuladas, ¿sí? Donde, digamos, podemos automatizar estos procesos. Entonces, nos encontramos las aeronaves de ala fija, que se compone pues, básicamente de un fuselaje, ¿sí? De un ala, ¿sí? Y tenemos algunas superficies de control, como son los flaps, los alerones, que nos permiten generar pues, movimientos en el avión, y también los timones y estabilizadores de la parte de la cola, que nos permiten pues, hacer movimientos de cabeceo, ¿no? También en la categoría de los tipos de aeronaves de ala fija, tenemos a los, eh, a las alas volantes, que actualmente son muy versátiles pues, en el campo de las aeronaves no tripuladas, ya que nos permiten elevar en cuestión de segundos una aeronave, realizar un trabajo de la manera más rápida posible y así pues podemos finalizar un trabajo con unos muy buenos acabados. Sucede que este tipo de aeronave no tiene un tiempo de respuesta muy rápido comparada con el tipo de aeronave anterior y pues lo cual nos impide como hacer movimientos bruscos, ¿sí? Dame un momento, por favor. Ok. Tenemos los otros tipos de aeronaves como es el ala rotatoria, como su nombre lo indica, es un ala, ¿sí? Que gira y en este caso se conoce como rotor principal. Entonces, básicamente los helicópteros se componen de un rotor principal, ¿sí? Que pues al girar, nos genera una sustentación. Sin embargo, esta sustentación tiene tiene una acción, tiene una reacción. Y esta configuración convencional hace que el helicóptero tienda a girar en el sentido contrario al funcionamiento del, del rotor principal. Entonces, ingenieros, diseñadores diseñaron esta configuración con un rotor antipar, que lo vemos aquí en la parte de la izquierda, lo cual evita que pues, la aeronave gire sin control, ¿sí? Aquí hay unos fenómenos físicos implicados muy interesantes, dado a que si una aeronave como un helicóptero quiere desplazarse, tiene que activar un plato oscilante y lo que hace es que va a aumentar la distribución de presiones en un sitio específico, por ejemplo en un lado, para ir de adelante o hacia atrás. Entonces, si una aeronave quiere ir adelante o atrás, tiene que accionar, digámoslo así, tiene que existir una fuerza al lado de la aeronave, porque este es un fenómeno que se llama la precisión giroscópica. Entonces, toda esa fuerza se va a ver reflejada a 90 grados de donde se aplica, ¿vale? Entonces, esto lo dejo a creatividad de ustedes para que investiguen un poco más acerca del fenómeno de precisión giroscópica. Por otro lado, tenemos aeronaves de la configuración de tipo coaxial, ¿sí? De ala rotatoria, que en este caso utilizan dos rotores principales y que pueden prescindir del rotor de cola. ¿Por qué? Porque el momento que se genera en la parte superior va a ser contrarrestado por el otro rotor principal. Y pues esto tiene unas prestaciones muy amplias en el campo de las aeronaves no tripuladas, porque tenemos un helicóptero pequeño, versátil, que puede despegar de plataformas como, digámoslo así, barcos militares, bueno, en este caso en la parte naval, también los utilizamos en las plataformas offshore, y en este caso, y que es un dato curioso y muy particular, es que actualmente se está utilizando en el vehículo no tripulado Ingenuity, que está pues actualmente en Marte, que viajó con el rover Perseverance y se logró desplegar pues con satisfacción, ¿no? En este caso se hizo un análisis de la atmósfera de Marte, se
se encontró que, pues bueno, la densidad de Marte es muy baja, ¿sí? De la composición del aire. Entonces, pues este helicóptero tiene que tener unas altas revoluciones para poder compensar ese vuelo, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es una de las aplicaciones que tenemos de los tipos de aeronaves y que pues han sido, perdón, muy satisfactorias. También tenemos helicópteros del tipo tándem y del tipo sincróptero, que de igual forma se pueden aplicar a modelos de escala y que pues tienen ciertas ventajas porque tienen, digámoslo así, mayor capacidad de carga, ¿sí? En este caso el de la izquierda es el Chinook, donde podemos utilizarlo como una grúa aérea. Y digamos que pues ya para hacer un énfasis en la parte de los drones, es el modelo más convencional, son los multirotores, ¿sí? Que se componen pues básicamente de diferentes motores acoplados en sus extremos, de tal forma que pues sea una aeronave estable, ¿sí? A mayor cantidad de motores podemos tener mayor carga paga, podemos tener mayor estabilidad y pues básicamente podemos cumplir con diferentes parámetros de diseño y de objetivos de misión. Básicamente, bueno, los helicópteros que antes mencionábamos funcionan a revoluciones constantes y lo que se hace es que se aumenta o disminuye el ángulo de ataque. En este caso, los multirotores lo que hacen es aumentar las revoluciones de los motores alrededor de él para generar movimientos de guiñada, de cabeceo, de alabeo, ¿sí? Y así poder pues, desplazarse a los sitios designados. Y por último, pues tenemos que este ámbito de los drones, de las aeronaves no tripuladas, no solo abarca el ámbito aeronáutico, sino también en los sectores aeroespaciales. El Ingenuity como aeronave extraterrestre, por decirlo así, en un vuelo marciano en otro planeta. Pero también tenemos aquí el X-37B, que es un proyecto de la Boeing en como emular o reutilizar el concepto de los transbordadores espaciales por medio a través de un lanzamiento asistido de un cohete y transportar una carga específica, ya sea a la estación espacial, y este vuelve y realiza su reintegro. Totalmente autónomo, totalmente sin asistencia eh, pues, dentro de la aeronave de alguna tripulación. Pues dada esta variedad de tipos de aeronaves, configuraciones, tipos de funciones o operaciones que realizan, da inicio a lo que es asociado a la regulación. Esta regulación va enfocada como pues, para las autoridades aeronáuticas en torno a la seguridad y estandarización y regulación en busca de la calidad, el desarrollo y la eficiencia. Acorde a esto, pues se parte inicialmente de lo que se necesita identificar las categorías y donde, o sea, el sector de los van o de los drones se encuentra ubicado. En esas categorías, en torno a la aviación civil, pues se tiene la comercial y la privada. En la comercial, pues el transporte aéreo regular, como conocemos las aerolíneas, el servicio de transporte de carga, que son regidas bajo itinerarios. Por eso es el sentido de regular. Y no regular es el caso opuesto. Para el sector de los drones, pues se encuentra en el ámbito de los trabajos aéreos especiales y ya por el otro lado tenemos el sector privado con la aviación civil de Estado. En algunos ejemplos, pues la Aerocivil y la Fiscalía y la aviación general como la parte ejecutiva, deportiva o aeroclubs. Esto pues no es diferente a lo que es la aviación de Estado, solo la autoridad aeronáutica regula
la aviación civil. Ese es el único enfoque que ellos tienen como autoridad. La aviación de Estado ya eso es bajo la soberanía de cada país. Bajo esta autoridad aeronáutica, pues ya se paralelamente un ente internacional, que es la OASI, Organización Aviación Civil Internacional, que nace a través del Convenio de Chicago en el año 1944. Ese nos enfoca en un contexto ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, donde pues a causa de este acontecimiento bélico genera una sobreproducción y una sobredemanda en torno al campo de la aviación. Lo que se busca a la creación de este ente es la función de velar por la seguridad y estandarización en torno a diferentes aspectos, como la soberanía del espacio aéreo, pues en cada uno de los países, la nacionalidad de las aeronaves, o sea, ahí nacen lo que son las matrículas, las libertades del aire, que son acuerdos bilaterales entre las naciones, y los certificados de aeronavegabilidad. En estos temas se van condensando en 19 anexos que serán como la guía, la base para el reglamento aeronáutico de cada uno de los países. Bueno, de acuerdo a esto, así surge el reglamento aeronáutico en Colombia. Va ligado de dos partes, tanto de los convenios de Chicago anteriormente mencionados, en base a esos 19 anexos de la OASI, y la Constitución Política de Colombia, que aquí lo que observamos es la jerarquía que ejerce sobre este reglamento. O sea, está primero la Constitución Política sobre la Ley General de Transporte, el Código de Comercio, que es como es el ente regulador que trabaja en torno a la gestión como explotador y arrendatario en caso de alquiler de aeronaves, y me regula esas actividades. Es un código. Y ya llegamos a lo que son las RAC, que es el Reglamento Aeronáutico Colombiano, específicamente para el RAC 91, el apéndice 13, que es dirigido a los SBAN. Bueno. Ya en el Código de Comercio pues encontramos estas actividades económicas que lo que busca es la inspección, vigilancia y reglamentación pues, por parte de un ente gubernamental en torno a esas actividades, es en torno al sentido económico, pero no operacional, que es lo que más adelante se encargará la Aerocivil en la implementación de este apéndice. Y la aeronáutica civil, pues la tenemos como una entidad nacional que su función primordial es ejercer como ente regulador a nivel nacional en torno a la aviación civil para la administración del espacio aéreo, asociado pues, a los proyectos y políticas nacionales en torno al desarrollo económico y social de la nación. Se conoce pues como la Unidad Administrativa Espacial Aeronáutica Civil o comúnmente Aerocivil. Bueno, en el año 2015 se expide la circular 002, que es como el primer acercamiento hacia una reglamentación formal para las aeronaves no tripuladas o RAPS. El ente regulador lo reconoce estos vehículos como RAPS, formalmente, donde se establece como parcialmente unos estándares, unos parámetros en torno a las configuraciones de los drones, operación, pesos de estas aeronaves, que es una de las limitantes para el sector civil, pero
todo enfocado a la seguridad de la operación y el bienestar de tanto del explotador como de terceros. Después de esta circular, hay una actualización vigente que es la norma 04201. Esta norma, expedida en el 2018, lo que nos permitirá a la aeronáutica, le permitirá a la aeronáutica civil, es establecer unos grupos, unas categorías para cada uno de los de tipo de operación y tipo de drones. Normalmente, o sea, en general se establece es por el peso de la aeronave, pero veremos más adelante que esto varía de acuerdo al tipo de operación, la finalidad, y también ofrece unos procesos de gestión, este cambio entre la circular 002 a la norma 04101 para las solicitudes de operación, que es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de realizar una operación dado el tipo de entorno en que nos encontremos. Como decía, esa transición lo que favorece es los registros ante la aeronáutica civil, hacen unos trámites más fáciles, más, digamos así, entendibles, y facilita tanto al usuario realizar y mantenerse dentro del margen legal. La vigilancia visual, algunas regulaciones a la hora del tipo de operación. Normalmente, pues, siempre es necesario que durante la operación haya dos tipos de persona. Uno es el controlador y el otro es el observador, ya que nunca se puede dejar, o sea, nunca se puede perder de vista el dron durante esta. Y el piloto, pues, dada su poca limitación y sentido de orientación, con solo ver la cámara, pues, pierde noción de este. También establece unos niveles máximos de vuelo, unos techos de operación y unos espacios aéreos restringidos, que ya también venían desde la circular. Pero acá queda, o sea, se establece, queda un poquito más explícito y ya en la actualidad, por ejemplo, hay unas aplicaciones donde restringen o limitan o le avisan a uno si uno está en un espacio aéreo restringido. Espacio aéreo restringido es lo que hablamos donde hay una alta densidad de tráfico aéreo, ya sean aeródromos, aeropuertos, helipuertos y otros edificios gubernamentales como estación de policía, bases militares, prisiones, etcétera. Dado todo este proceso de regulación, normatización, estandarización en torno a la operación, da como resultado lo que es actualmente la RAT 91 apéndice 13. En este pues se presenta un contenido general que podemos observar en torno a los drones, que es las clases A, B y C, y lo que les decía sobre como la autorización para los tipos para realizar alguna operación. Bueno, estas clases pues se encuentran resumidas en este recuadro, donde lo que expresamos, lo que podemos encontrar es el peso de la aeronave, como primera instancia entre la clasificación. La clasificación A va de 0,25 kilos a 25 kilos, de 25 a 150 la B, y superiores en la clase C. Esta clase C, como vemos, carece de información, ya que es un caso especial. O sea, no todos los drones, y principalmente es como una puerta a la investigación y al desarrollo, se tienen que ir ligados a que no, o sea, no nos cerramos en estas y no se puede pensar más allá en eso. Y eso se ha evidenciado también en proyectos tanto de universidades, donde se desarrollan pues aeronaves no tripuladas experimentales
que como hablaba la anterior vez, la designación del cohete, del X-37B de Boeing, esa designación X es para todas las aeronaves experimentales. Entonces, esa es lo que da esta puerta a este tipo de clase. Ya en las otras clases, un momento regresamos. Gracias. En la parte inferior, pues se describe la visibilidad, 5 kilómetros, altura, techo de operación, la velocidad máxima de operación y el alcance de vista, pues por parte del observador. Otro aspecto muy importante, lo que les decía, la clasificación en la operación. En la clase A, digamos que es la clase más abierta a todo tipo de personas, que no tiene que ser una persona certificada, solo se pueden operaciones diurnas, no es para un tipo de operación especial, no, es como un hobby, entretenimiento, etcétera. Pero aún así la aeronave tiene que tener un registro de matrícula. Todas las aeronaves deben poseer registros de matrículas. Ya en la clase B, sí lo que nos obliga es a tener en cuenta un proceso de certificación, también el tipo de operación a realizar, nos da autonomía y nos permite sobrevolar con aglomeraciones de personas o en ambientes, ecosistemas urbanos. Continuamos. Ya pasando a la segunda parte, más allá de clasificar el tipo de operación, también tenemos que realizar esos registros ante una novedad como un permiso para realizar la operación. Eso se organiza de acuerdo a la información que debemos suministrarle nosotros como persona natural ante la aerocivil. Esos datos pues pueden variar de acuerdo si somos o sea, nos presentamos como persona natural o como empresa. Y tenemos que declarar, tener también, declarar algunos datos y tener también una póliza de seguro que tenemos que evidenciar ante la aeronáutica. Continuando. Ese proceso de solicitud de operación pues se gestiona de manera más práctica gracias a este cambio en la normativa, con solo diligenciar los datos pertinentes y enviarlos a un correo de la Aeronáutica Civil. Entonces, esos datos ya es la ciudad, fecha, nombre, descripción de identificación de la aeronave, de la matrícula, lugar preciso, altura a la que se va a volar, para saber si está dentro del grupo de operación, en la clasificación A, B, ruta, hay que enviar el plan de vuelo. Eso ya, el plan de vuelo va ligado ya, se gestiona a través de software, de código abierto, o ya hay otras versiones pagas, pero que veremos más adelante. La hora, tiempo estimado de duración, que eso es muy importante y a la hora de los operadores, los pilotos, tienen que prever y ya eso se desarrolla con la experiencia. Descripción de la operación, el peso que va a tener la aeronave, el contacto que normalmente también va en la matrícula y la declaración, una declaración de las condiciones técnicas que nos certifica, o sea, nosotros certificamos que es aeronavegable y una copia de la póliza de seguro en caso de una eventualidad. También, ya finalizando esta parte de la regulación, el RAC 91 apéndice 13 establece que es necesario el desarrollo de un manual de operaciones como que es una especie de protocolo a la hora de realizar estos procedimientos para
que es como una garantía ante ellos de cómo estamos gestionando nuestras actividades. La regulación aeronáutica es un concepto internacional, como les decía, impartido desde la OASI, con unas bases en esos 19 anexos. Aún así, pese a que es una estandarización y que las normas presentan similitudes independientes al país que sea, hay que tener en cuenta que cada autoridad aeronáutica independiente en el lugar del mundo puede variar su legislación de acuerdo a su constitución, a esa jerarquía que ellos tienen en su soberanía. Continuamos. Bueno, digamos, ya vemos un poco la parte de la regulación, la meteorología, y nos gustaría conocer un poco acerca del funcionamiento, pues, de las aeronaves, ¿no? Y en este caso, cómo se acoplan los sistemas de control a las aeronaves no tripuladas. Digamos que, pues bueno, la complejidad de los sistemas en una aeronave dependerán de los objetivos del proyecto. Supongamos que en el caso del diseño, ya en parte del trabajo de los ingenieros, eh, van a existir algunas situaciones en las que no podamos utilizar ciertos tipos de sistemas. Entonces, por ejemplo, actualmente yo tengo una aeronave pequeña, la puedo accionar por servomotores, que son unos pequeños dispositivos que giran, por decirlo así. Y digamos que, pues, si yo quiero mover una aeronave más grande, pues ya tengo que prescindir de esos sistemas de servomotores y tengo que empezar a aplicar los sistemas hidráulicos. Entonces, es importante conocer los alcances del diseño y pues de la aeronave que vamos a utilizar, claro, para un trabajo en específico. Entonces, todos estos sistemas, ¿sí?, se enlazan entre sí para generar un gran sistema de control. Y digamos que pues se unen también a lo que es la parte de la aviónica y los instrumentos. Entonces, a Qué manera pena, como... Daniel. Una cosita es que se bajó mucho el audio, entonces está escuchando muy bajito. Perfecto, ¿ahí me escuchas mejor? Todavía se escucha algo bajito. Bueno, vamos a probar acá, espérame a ver. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Cómo se escucha ahí? Sí, bajito. Espérame un momento. ¿Listo, muchachos? Vale, vale. Nos esperamos, tranquilos. Listo, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Perfecto? Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces estamos acá, perfecto. Déjenme ver acá, compartir pantalla. Muy bien. Listo acá. Listo, ¿pueden ver la pantalla? Sí, señor, ahí se ve. Perfecto. Entonces estamos hablando básicamente de lo que era la integración de los sistemas. Sí, que quedamos en ese punto, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, bueno, utilizamos diferentes tipos de sistemas para acoplar un gran sistema de control y así, pues, hacer que nuestra aeronave funcione de una manera estable, ¿no? Entonces, encontramos los tipos de sistemas hidráulicos, neumáticos, algunos son los sistemas de combustible y que se ligan, pues, a la aviónica de instrumentos para conocer, pues, el estado de la aeronave. Entonces, los ingenieros
pueden plasmar, digamos que los fenómenos físicos utilizando la transformada de Laplace, que es pues un tema matemático pues un poco profundo, y en el cual podemos gestionar sistemas de control. Lo que nos permite la transformada de Laplace es que podemos expresar todos los sistemas de una aeronave en forma de un diagrama de bloques, y así podemos conocer las respuestas con las que va, digámoslo así, a responder la aeronave frente a una perturbación. Entonces, yo hice aquí, realicé una comparación, déjenme acá, realicé una comparación donde a la izquierda tenemos el sistema de control de una aeronave civil básica, como un cuadricóptero, un avión pequeño, y a la derecha pues vemos el sistema de control que puede ser, pues digámoslo así, desarrollado en programas como MATLAB, en los espacios como Simulink, ¿listo? Entonces, la configuración electrónica básica, la más pequeña que encontramos en el mercado, se compone pues de un sistema de tierra, un sistema de tierra de control. Tenemos un kit de telemetría con el cual podemos analizar básicamente el estado actual de la aeronave. Tenemos un autopiloto que es el que se encarga pues de los procesos de navegación, de los movimientos del avión, de cumplir ciertas órdenes que le podemos colocar desde la estación de tierra, ¿sí? De igual forma comprendemos algunos sistemas como pues es importante las baterías, que en este caso pues se utilizan baterías de lipopolímero por su gran fiabilidad y capacidad pues de corriente que nos puede proveer. También encontramos lo que son los sistemas de ESC, que son los reguladores de velocidad, con los cuales podemos pues, regular la velocidad de los motores. En este caso, usualmente tenemos dos tipos de motores, los motores brushless y los motores brushed, por decirlo así, que pues tienen escobillas y no tienen escobillas. De preferencia se utilizan los que no tienen escobillas porque pues se tiene una menor resistencia interna, nos ofrece mejores prestaciones y pues sirve para la gran mayoría de trabajos. De igual forma, aparte de todos estos componentes, debemos tener un control de mando directo con la aeronave. Entonces, usualmente se utilizan transmisores, un receptor y en algunas ocasiones podemos utilizar este dispositivo que se llama un PPM encoder, en el cual pues llevamos las señales PWM de un receptor, las podemos llevar a la forma PPM y así básicamente podemos conectarlo a nuestro autopiloto. De igual forma, y que es lo que yo quiero invitarlos a ustedes, es que pueden experimentar con diferentes componentes y sensores. En este caso yo puedo conectar una Raspberry Pi, entonces pues lo cual es básicamente un computador que nos puede ayudar a la integración de otros múltiples sistemas y que podemos generar pues proyectos de mayor envergadura, ¿no? Digamos que a manera sencilla, este es el control de tierra, el programa de control de tierra. Aquí pues nos indica, aquí vemos los instrumentos y nos indica, por ejemplo, el horizonte artificial. Lo podemos ver acá, podemos ver el heading, que es básicamente, pues bueno, el rumbo que tiene la aeronave. También la altitud y velocidad vertical y velocidad horizontal. Entonces, fíjense que la integración electrónica es muy necesaria, pues llevada a cabo con los ingenieros mecánicos, con los aeronáuticos y que pues permite básicamente la automatización. Entonces, esta es pues, una imagen de un autopiloto, del cual se compone pues de sistemas como sensores de presión y acelerómetros. Entonces, allí en los acelerómetros también tenemos los amplificadores operacionales integradores. Entonces, ¿qué sucede? Un acelerómetro sensa aceleraciones. Utilizando estos amplificadores podemos obtener velocidades y así posiciones. Entonces quiere decir que podemos navegar sin la necesidad de un GPS, solo con el uso de sistemas inerciales, ¿sí? Sin embargo, pues el sistema de GPS nos ayuda pues a tener sistemas más precisos, a que el vuelo sea realizado con mejor calidad y así tengamos pues mejores resultados. Entonces la integración aquí es muy importante. Y aquí vemos cómo la electrónica y la programación pues permiten la configuración de algunos tipos de aeronaves, ¿no?
Entonces, en la estación de tierra, que es pues, básicamente la que mejor se integra con el hardware, como el FixHawk que veíamos atrás, que es el autopiloto, es Mission Planner, y en el cual pues los sistemas de control ya están desarrollados, por decirlo así. Si yo quiero configurar un ala volante, simplemente cargo un firmware y lo que hago es cambiar las ganancias de mi sistema de control. Entonces, pues dependiendo de las características de mi aeronave, yo quiero saber si responde mejor, si quiero que tenga un movimiento más lento, si también quiero que las cámaras también respondan de una manera mejor, más lenta, que nos generen mejor movimiento y así sucesivamente. Entonces, por una parte es muy interesante manejar este programa. Si no estoy mal, este programa está programado en C Sharp. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es que pueden agregar algunos add-ons, ¿sí? Algunas extensiones y pueden pues utilizar, digamos, el programa para programar diferentes tipos de vehículos. En este caso, sería interesante poder analizar vehículos como los misiles o, bueno, no, los cohetes, donde podríamos programarlos. Entonces, mediante los add-ons, podemos abordar el código del programa y así podemos, pues, implementar nuevos firmware. Entonces, aquí esto es un pequeño ejemplo del sistema de comunicación, en este caso de un dron DJI, que es el más utilizado en el mercado. Obtenemos, básicamente tenemos lo que es un control, de allí podemos utilizar un dispositivo como Android o iOS para recibir señal del dron, señal de video y también pues de otro tipo de estado de configuración. También tenemos pues antenas de alta ganancia para recibir de pronto algunos puntos de posicionamiento. Tenemos un PC de software para también seguir vigilando de cerca la aeronave y pues como tal su estado. ¿Listo, Diego? Sí, pues de acuerdo a este concepto de sistema, es como la agrupación de componentes diferentes que realizan diferentes tareas para lograr un objetivo en común. Pues tenemos elementos de hardware y software, como nos compartía Dani. En los elementos de hardware, que era lo que se mostraba anteriormente, teníamos la computadora, los controles, las antenas como amplificadoras y el RAPS. Y de la parte de software, pues tenemos el algoritmo que nos permitirá planear, obtener datos de telemetría de acuerdo a este sistema de comunicación. Para los software de planeación de ruta, tenemos una gran variedad, pues actualmente pues en el mercado. Daniel, ¿podemos continuar? Sí, sí. ¿Sí, Diego? La siguiente, por favor. Ok. Gracias. Diferentes tipos de software de planeación de ruta. Daniel nos hablaba de este, que es el más común, el conocido, desde mi punto de vista, por su versatilidad, que es el Mission Planner, que va variando estos diferentes software de planeación de ruta, varía de acuerdo al sistema operativo del que tengamos, si sea Android, iOS, Linux, etcétera, y también al protocolo de comunicación que empleemos. Mission Planner solo se encuentra para Windows y emplea un protocolo de comunicación Matlink. DJI Ground Station Pro es un software desarrollado por la empresa DJI exclusivamente para uso de sus drones y es compatible con sistemas iOS. Deploy es para dispositivos móviles como Android y iOS. QGround Control es un software multiplataforma que nos ofrece esa versatilidad, que es como muy parecido a Mission Planner.
Y finalmente, ya en las últimas, tenemos a Android Planner, también un dispositivo, un software para dispositivos Android con conexión Bluetooth, iOS, Windows, Mac, Linux, también una multiplataforma. Peacefully como para fotomontajes y demás. Y Leadsheet, que es también de la empresa DJI. Bueno, ya para concluir aquí estos temas interesantes de los vehículos aéreos no tripulados, cabe recalcar que nosotros tenemos tres pilares fundamentales, lo que es la regulación, ¿sí? Los sistemas y también básicamente lo que es la operación. Entonces, todos estos se rigen los unos a los otros y pues permiten que tengamos una manera de volar segura con unos estándares de calidad elevados y de una forma que ayuda a todos los operadores de los drones. Entonces, yo quisiera responder algunas preguntas de ustedes, si así las tienen. Voy aquí a verificar, perdón, el chat. Perdón, acá, que tenía acá, una pregunta por parte de... Listo. Vale. Si quieres te colaboramos en esa parte. Por ejemplo, Astronomy Gabriel pregunta, buenos días, ¿con qué software simulo la aerodinámica del perfil alar? Ok, bueno, nosotros podemos utilizar diferentes métodos para simular un perfil aerodinámico. Existen los métodos analíticos que se desarrollan pues manualmente. También podemos utilizar dos softwares que pues tienen una matemática un poco más sencilla y una matemática un poco más compleja. El primer software puede ser Xfoil fácilmente y el otro tipo de software puede ser XFLR5, ¿sí? Sin embargo, si queremos ser más precisos, podemos desarrollar estos tipos de sistemas bajo un análisis computacional de fluidos. Sí, precisamente, por ejemplo, ANSYS, se podría usar el módulo de Fluent y depende de lo que se decidiera determinar. Por ejemplo, para un perfil alar sería más que todo como los coeficientes aerodinámicos, ya sea de sustentación, momento, arrastre, que lo que decía Daniel, dependería ya del modelo matemático en el momento del análisis, pero esos serían los software. Listo. Otra pregunta. ¿Cómo puedo controlar un dron sin GPS en interiores para búsqueda y rescate? Ok, bueno, disponemos de diversos modos de vuelo. Hay algunos modos de vuelo que requieren de GPS, otros modos de vuelo que solamente requieren de los sistemas de presión atmosférica, ¿sí? Y los acelerómetros. Entonces, pues estos dependen del fabricante y de la programación que nosotros demos, pero básicamente existen algunos vuelos como, por ejemplo, el vuelo manual, ¿sí? En este caso, que sería pues un ejemplo a utilizar en este caso. Listo. Ya por último, aquí hay una pregunta que es, ¿en qué pines se podría conectar la Raspberry a el controlador que mostraste ahí en una de las últimas diapositivas? Ok, bueno, directamente nunca he experimentado con una Raspberry. Hay unos puertos, hay unos puertos auxiliares en las tarjetas, en los autopilotos que nos permiten pues conectar diferentes tipos de sensores. Actualmente no sé cómo se realiza la conexión de la Raspberry Pi, pero sé que se puede y pues básicamente es a lo que los invitamos a que pudiésemos investigar. Exactamente.
Listo, entonces en el chat no hay más preguntas, no sé si mi compañero, si alguien más tiene alguna pregunta, puede, si quiere, levantar la mano y le damos el audio. No, listo, entonces de lo contrario, no sé, Daniela, ya si estás por ahí. Sí, denme un segundo. Listo. Les quiero compartir una cosa. Eric, por favor, te escuchamos. Ah, no mentiras, acá no es, perdón. Bueno, les invitamos a seguir acá toda la semana. Tenemos muy buenas conferencias, vamos a estar hablando con muchas personas. Así que por ahora, muchas gracias a todos los que se unieron, gracias ingenieros. Ahorita tendremos un break y ya les digo, déjenme revisar. 4 de la tarde. A las 4 de la tarde tendremos un taller de introducción al ensamblaje de drones. Entonces los esperamos. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias a todos los que asistieron. Feliz día y que les Y vaya no bien. olviden llenar el formulario por si no lo han llenado, porque pues con la información que llenen ahí les estaremos enviando más información del resto de charlas y de links a los que se pueden conectar. Bueno, muchas gracias, muchachos, muy bueno, muy interesante, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, pues no siendo más, que tengan un buen resto de día y nos vemos en la